En 2018 hice lo que en aquel momento estaba súper de moda, que es irme de nómada digital. Yo era autónoma y podía llevar mi ordenador a donde quisiera y trabajar desde allí. La verdad es que era un sueño hecho realidad y yo en aquel momento estaba muy metida en el tema de Facebook, de las redes, y me parecía que nada podía salir distinto a lo que yo me imaginaba. Pero, aunque nada fue mal, me llevé una buena decepción. Si no me conoces, me llamo Merche y en este canal hablo de tomar decisiones. Y una de las cosas que yo decidí desde muy pronto era que quería viajar. El primer viaje creo que fue en 2007 a Londres y desde entonces no paré. Y la verdad es que sigo sin parar, aunque bueno, cada vez bajo un poquito más el ritmo porque ya es muy agotador. Cuando decidí irme de nómada digital, lo que tenía en la cabeza es que lo único que necesitaba era mi ordenador, un teclado externo, un ratón, y en cualquier sitio me podía poner a trabajar. Y bueno, técnicamente eso es así, pero con lo que no contaba es con la cantidad de energía que requería levantarse en un país nuevo, en un sitio que no conoces. De repente dices, joder, tengo que comprar ahora sartenes, tengo que comprar aceite, tengo que tal, espérate, ¿dónde está el supermercado? Saco el mapa, no sé qué. Esto los primeros días, evidentemente, esto no era todo el tiempo. Pero ya de primeras me di cuenta de que no era tan fácil como, me levanto y mirando por la ventana trabajo. No, de repente tienes que comer y tienes que saber dónde está el supermercado, si esa zona es chunga o no, cómo llegar hasta allí, cómo volver, entender los ingredientes que estás comprando. Puede parecer una tontería, pero esto ya de primeras digo, anda, mira, esto no lo tenía yo pensado. Luego está el tema de la soledad. Yo me cogía casas donde podía trabajar desde allí. Y claro, eso es genial porque no tienes que pagar nada más, un coworking ni nada, pero al mismo tiempo estás en un país sola, con el objetivo de trabajar para conocer a gente, pero trabajas desde casa, pero tampoco quieres añadir el gasto de un coworking, pero tampoco te puedes ir a una cafetería porque yo personalmente estoy todo el día yendo al baño y no quiero dejar el ordenador ahí. Entonces digo, joder, me he venido aquí, estoy en Rumanía y no estoy conociendo a nadie porque estoy trabajando desde casa. Entonces, bueno, dije, venga, va, pues voy a pagar un coworking, aunque sea horas, ¿no? Horas sueltas. Y de repente en el coworking, pues, joder, todo el mundo a su bola. O sea, claro, te preguntan, ay, ¿qué haces? No sé qué. Pasado el boom inicial, es como si se enteran de que tú te vas a ir en un mes, porque yo estaba un mes en cada país, y dicen, vale, y poco más. O sea, me refiero que no es decir, pues este mes vente con nosotros a todo. No, o sea, realmente la gente tenía su vida y no era como yo imaginaba que aquello iba a ser una especie de Erasmus. Sí que en uno de los destinos ocurrió así, de hecho fue en el primero, en Oporto, que fue genial, pero en el resto me di cuenta de que estaba más sola que la una y bueno, al final me iba a casa diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sí, me unía a meetups, a grupos de Facebook y yo misma, como veía que no había cosas, yo misma lo organizaba y bueno, pues estaba bien, ¿no? Un viernes, 2, 3 viernes en 30 días. O sea, para eso me voy yo a Rumanía, a Hungría, a Oporto y a Atenas y a... Pues hombre, de repente me di cuenta de que estaba agotada de todo. O sea, de socializar y de otra vez presentarme, hola, me llamo no sé qué, me dedico a esto, y contar la historia de que me iba en muy poco tiempo. Y que la gente, cuando sabe que te vas, pues dice, bueno, pues guay, pues suerte, ¿no? Pero que tampoco te va a incluir en su círculo, no va a cambiarte la vida. Como en las películas, ¿no? De decir, ay, pues vente a mi casa y te enseño el país y hacemos la excursión. Bueno, pues puede pasar, pero también puede no pasar. Perfectamente puede no pasar, ya te lo digo. Y en esto yo creo que tenía mucho que ver las expectativas que yo me había montado con las películas que yo había visto. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? El Come, Reza, Ama, y en cada sitio casualmente conoce a alguien que le invita y de repente esta mujer se ve celebrando la Navidad con una familia entera que le abre las puertas de... Claro, yo habiendo visto eso, pensaba, pues yo con lo sociable que soy, seguro que me pasa también. Y no, me pasaron otras cosas, pero eso no. Lo que yo hice, una despedida de, ay, quién sabe cuándo volveré a España, a los 5 meses vine con las orejas gachas diciendo, no puedo más, o sea, estoy agotada porque estoy traduciendo 8 horas al día, con lo cual la cabeza así ya de otro idioma. Y luego si algo tan básico como ir a la compra o decir, hablo con alguien, pasa por el aro de tener que gastar energía también en eso, bueno, pues al final me di cuenta de que aquello no era para mí y volví bastante avergonzada. Y esto tiene todo que ver con mis expectativas, no con las de los demás. Nadie me dijo, pero hombre, ya vuelves, pero mujer, al final que no era como pensabas. No, nadie me dijo eso, pero yo a mí misma me lo decía. Y esta fue una experiencia bastante reveladora. He llegado un poco a la conclusión de que mucha gente idealiza lo que es viajar mientras trabaja,
porque se basa en experiencias que no son de personas reales, sino que son experiencias maquilladas y editadas de vídeos y de películas y de series que tienen esta tendencia a magnificar los beneficios de estar en el extranjero. Se dulcifica tanto que a veces se nos olvida lo cómodo que es tener un grupo de gente aquí, ir al Mercadona maravilloso y escuchar la melodía y decir estoy en casa, en mi casa tengo mis utensilios, no sé, yo empecé a apreciar un poquito más las cosas que daba por hecho. Así que al final me vino muy bien la experiencia porque me hizo bajarme un poquito los humos en cuanto a lo maravilloso que es todo lo que tiene que ver con vivir fuera y me hizo apreciar mucho más lo que tengo aquí, incluso distinguir claramente lo que es rutina de lo que es monotonía. O sea, sí, rutina tenemos todos en nuestras casas, pero monotonía depende de ti. Incluso en el extranjero puede ser monótono el hecho de verte enfrentándote al mismo reto una y otra vez y no tener nada a cambio más allá de poder contar que has hecho eso, ¿no? Así que bueno, quería contar mi experiencia porque me parece curiosa y para una persona a la que le gusta tanto viajar como a mí, sobre el papel no podía haber nada mejor que aquello, ¿no? Pero luego lo hice y me di cuenta de que, bueno, pues como dije en el otro vídeo que te dejo por aquí, que la energía hay que dosificarla y cuando se te va en cosas tan básicas como levantarte, comer, trabajar y dormir y prácticamente ya no te queda nada más, pues ya deja de ser tan ideal como lo contaban. Así que bueno, si te ha parecido interesante, te animo a comentar, suscríbete, dale a like, compártelo con quien quieras y nos vemos en el siguiente.